Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos. Buenas tardes. Hola Matías, hola a todos, buen día. Bueno, un placer reunirnos acá en este panel para el FITS muy original, que digamos, usualmente está enfocado a las particularidades del sector social principalmente, pero en este caso vamos a hablar de las particularidades del sector privado y su relación con el voluntariado. Así que lo primero que voy a hacer es presentarlos y voy a tener que leer un minuto y voy a ir por el orden que me pasaron sus bios. Me parece súper importante hacer una correcta presentación porque las implicancias de lo que van a decir, que es digamos, una esperanza para el sector social en cuanto a mayor desarrollo del voluntariado corporativo, mayores oportunidades de generación de recursos para la sociedad civil. Así que me es muy importante mencionar un poco, describirlos correctamente a sus personas y a sus empresas para que nuestro público entienda correctamente de quién vienen estos consejos, que esa es un poco la temática de esta charla, que es ayudarnos al sector social a entender cómo recibir los recursos voluntarios corporativos y poder escalarlos, ¿no? Poder recibir mayor cantidad de voluntarios. Así que, bueno, voy a empezar por Jessica, que es abogada de formación jesuita, titulada por excelencia académica en la Universidad Iberoamericana. Cuentas con 2 maestrías, una de ellas en criminalística, me llama mucho la atención, y ciencias forenses por la Universidad Autónoma de Barcelona, y otra en responsabilidad social empresarial, alineada a los ODS por la Fundación Iclobae de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado en el rubro social y apoyo a la sociedad civil organizada más de 10 años en Sudamérica y México. Siempre ha tenido un alto sentido de justicia y equidad, lo que ha llevado a trabajar en proyectos sociales en temas relacionados con la defensa de los derechos humanos y su correcta defensa, así como en el rubro de la responsabilidad social en el ámbito de las organizaciones, gobierno y fundaciones empresariales. Bueno, ahora presento a Mauricio Bertonati. Es licenciado en Tecnología Educativa y especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Desde hace 16 años es parte de la Gerencia de Sustentabilidad de Grupo Superville. Lidera los programas de inversión social con foco en educación e inclusión financiera y voluntariado corporativo en las distintas comunidades en las que Superville tiene presencia. Gracias, Mauricio. Y presento a Celina, que nos habla desde España. Una aclaración importante es que Jessica nos habla desde México, Mauricio desde Argentina. Celina Lesta es licenciada en Ciencias Políticas y máster en Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Corporativa. Desde el año 2015 está relacionado a los roles de coordinación y consultoría en estas áreas y desde el año 2019 lidera la Red Internacional de Voluntariado Corporativo Voluntare en América Latina. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a tener un formato en el cual yo voy a moderar y vamos a hacer 5 minutos, por ahí en el orden que los presenté, en la cual les voy a pedir que nos cuenten a la audiencia sus programas de voluntariado corporativo. Por ahí en el caso de Celina es contar las experiencias que ella releva en los socios de esa institución, pero en estos 5 minutos que nos cuenten, en el caso, voy a marcar el énfasis, en el caso de Jessica, los desafíos que yo veo un poco llamativos es que ellos particularmente tienen 40.000 empleados. Es un volumen gigante de empleados y un muy buen programa de voluntariado corporativo. ¿Y cuáles son los desafíos de movilizar esta amplitud de recursos, ¿no? Y obviamente cualquier cosa que nos quiera aclarar. En el caso de Mauricio en particular, nos llamó mucho la atención el programa interno de voluntariado que se llama Capitanes, que es un poco, si bien ellos tienen acciones puntuales que nacen de la gerencia, es que muchos de los programas que ellos realizan
nacen de los propios empleados y que dejaremos que él nos cuente un poco. Y Celina, lo que me encantaría saber, visto que tiene una visión muy amplia de muchos ejemplos, ¿cuáles pueden ser las mejores prácticas que ustedes ven? Y ojo, que las organizaciones sociales deberíamos encarar, ¿no? Por ahí va a ser un consejo de todos, de la visión de las empresas con respecto a las ONGs, y no tanto consejos a empresas sobre prácticas propias. Así que los dejo 5 minutos a Jessica para que nos cuente. Perfecto, muchas gracias Matías y un gusto coincidir aquí. Mauricio, Celina, estamos muy contentos de Fundación Grupo México de compartir esto, sobre todo, como comentas, somos más de 40,000 empleados en Grupo México y sí tenemos un gran reto de movilizar a todos estos empleados, sobre todo de encontrar acciones de voluntariado que sean interesantes para ellos. Porque en un principio nosotros mostrábamos pues cuáles acciones teníamos, ya sea reforestaciones o ir a las escuelas, pero pues muchas veces necesitamos tener como más variedad y compromiso de los voluntarios, porque no solo es ir un día y hacer esta acción, sino que tenga seguimiento, que tengan compromiso los voluntarios, que se sientan identificados. Y también nosotros queremos sobre todo dar este espacio a los voluntarios que vean que pueden ser también para las organizaciones unos posibles donantes, que no los vean también como el voluntario que vino un día, sino también como el embajador de su causa y también que vean que hay más de ser un voluntario. Entonces, nosotros sí hemos tenido este desafío de movilizar a todos estos voluntarios a las acciones porque hemos tenido grandes retos con las organizaciones para poder recibir a nuestros voluntarios. Creo que sí falta un poco de parte de las organizaciones el tener más claro qué hacer con los voluntarios, porque muchas veces llegamos y les decimos que queremos hacer un voluntariado y nos dicen, bueno, ¿y qué les gustaría hacer? Y yo, no es que pues, queremos hacer todo, pero nosotros esperamos que ustedes tengan varias acciones para poder nosotros distribuir a todos estos voluntarios que tenemos a lo largo de México y sí hemos tenido pues un gran reto que quizá ya más adelante iremos platicando de cómo mejorarlo y cómo tener estas herramientas para mejorar esta comunicación. Buenísimo. Gracias. ¿Pasamos la palabra, Jessy? Sí. No sé quién sigue Mauricio, ¿no? Sigue Mauricio y después hacemos al revés. Empieza Celina, que empezó último, que termina último. Dale, Mauricio. No se te escucha, Mauricio. No. Hagamos así. Seguimos con Celina, ¿te parece? Mientras apenas puedas, fíjate de probar sonido con nosotros. Buenísimo. No sé si ahí se me escucha. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y también un gusto estar acá. Me encanta que cada uno estemos en una localización distinta y también de escuchar a los compañeros y un poco conocer también otras experiencias. Como comentabas, Voluntare es una red internacional. Somos 99 socios, de los cuales la mitad son ONGs y la mitad son empresas. Entonces, en ese sentido, la verdad que para nosotros es súper interesante porque tenemos como la mirada de las dos partes y que confluyen en el voluntariado corporativo, pero es un espacio de encuentro, es una red que busca promover la profesionalización del voluntariado corporativo a través de generación de conocimientos, a través de, digamos, generación de actividades, pero sobre todo también a través del intercambio. Entonces, un poco también lo que vemos a partir de este intercambio y de los socios, y creo que una buena práctica me parece importante, sobre todo pensando en las organizaciones sociales, es en primer lugar conocerse, ¿no? Conocerse y entender dentro de su propia misión, dentro de sus propios objetivos como organización, en qué lugar entran los voluntarios. O sea, un poco tener como claro el para qué quiero buscar voluntarios corporativos, porque eso facilita un poco todo, ¿no? Esa pregunta que decía recién Jessica, que le dicen, bueno, ¿qué quieren que hagamos? En realidad debería ser al revés. Quien está en contacto con la necesidad real y la necesidad final es la organización social. Y quien sabe las capacidades que tiene de poder o no acompañar a un voluntario, porque una persona voluntaria necesita acompañamiento, necesita la dedicación del tiempo, que se le explique cuál va a ser su rol, que se le dé seguimiento, que se le dé formación,
es un esfuerzo muy grande y para las organizaciones que tienen muchas veces pocos recursos, es importante poder tener eso claro porque al final esos recursos de tiempo que se van a destinar a acompañar a los voluntarios tienen que estar muy bien planificados y le tienen que al final repercutir positivamente en su proyecto y le tiene que haber valido la pena. Entonces, para que valga la pena, tiene que estar como bastante planificado, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito por parte de los voluntarios y qué estoy dispuesto a aportar como organización social? Entonces, a partir de ahí, es mucho más fácil iniciar la conversación con la empresa. Por supuesto, en ese sentido también saber que el voluntario corporativo tiene unos objetivos puntuales, que tiene, digamos, va en conjunto con su empresa, entonces eso lo hace distinto a un voluntario que toca la puerta de manera individual. Y ahí sí que hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son los intereses de esas personas que vienen conjuntamente con su trabajo. Generalmente son personas que quieren poner al servicio de una causa social sus conocimientos, que quieren hacerlo en conjunto con sus colegas. Ahí hay muchos estudios que también en nuestra página web pueden encontrar si quieren, pero hay muchos estudios de, bueno, qué es lo que motiva a los voluntarios de empresas a participar. Y eso es importante tenerlo en cuenta para la organización social para encontrar ese hueco o esas actividades en las que esos grupos de personas pueden participar. O sea que yo, Celina, sí, ¿te puedo interrumpir? lo que quieras. ¿Te recordarás un par de ejemplos de qué es lo que vos descubrís en estas encuestas Yo que creo que, motivan? mira, te pongo 2 ejemplos. Al final, las motivaciones, o sea, de cada persona, las empresas, y me imagino que Jessica, que tiene 40.000 empleados en su compañía, estará de acuerdo. Al final, así como los beneficios para los empleados, que los que son padres quieren un beneficio relacionado con los útiles escolares y los que no, no sé, por ahí quieren un beneficio de descuento para un gimnasio, en el voluntariado pasa lo mismo. Hay personas para todo tipo y colores. Hay gente que quiere voluntariado basado en competencias y quiero hacer algo relacionado con lo que yo sé hacer y quiero ponerlo al servicio de la comunidad. Como por ejemplo, no sé, en Fundación Telefónica hay un proyecto que se llama Líderes Digitales, que es en conjunto con gobiernos locales aquí en España, que se alían con distintos ministerios de educación de distintas comunidades autónomas para hacer un plan digital en un centro educativo, llegando a las familias, llegando a los docentes y llegando a los niños. Los voluntarios que van a esos proyectos son altamente, digamos, especializados, tienen que hacer muchísimas formaciones y dedicarle muchísimo tiempo. Pero luego hay otros proyectos, como pueden ser muchos voluntarios que dicen, yo estoy todo el día trabajando con la tecnología, en el momento que hago voluntariado quiero hacer otra cosa diferente. Y tal vez, inclusive después de la pandemia, quiero conectarme con el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, hacer una reforestación de árboles. Entonces, varía mucho el interés de las personas, pero por eso es muy importante como esa planificación previa de la entidad social. Al final, si una entidad social medioambiental sabe que no necesita plantación de árboles, es mejor que lo sepa antes de sentarse con la empresa y no al revés, ¿no? ¿Cuál es la necesidad del ecosistema en la que estoy trabajando? Y a partir de ahí ver la manera como mejor de encauzar eso. Entonces, siempre, digamos, está la gente que quiere más basado en competencias, la gente que quiere hacer algo más relacionado con algo que está fuera de su entorno de trabajo y luego también algo que vimos mucho en la pandemia que son distintas formas de participación social que no necesariamente son voluntariado, pero que muchas personas también quieren hacer, ser altavoces de causas sociales, compartir en sus redes sociales mensajes de distintas ONGs que necesitan que todos nos enteremos de que hay alguna situación sucediendo, alguna campaña, también mucha sensibilización, distintas acciones online que se pueden hacer de manera fácil desde casa. Y las ONGs muchas veces está esta carrera por necesitamos conseguir más voluntarios corporativos. Y me parece que una llamada es a decir, ¿realmente lo que necesitan es voluntarios o es participación social que apoyen a su causa pero de una manera diferente? Entonces esa reflexión también va a ayudar a orientar un poco los proyectos, ¿no? De cada uno. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora a Mauricio. A ver ahora si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Ya pasamos ahí el desperfecto técnico. Bueno, nosotros desde el Grupo Superviel estamos muy comprometidos con nuestros colaboradores, con nuestros clientes y sobre todo con las comunidades. Y cuando comenzamos los programas de voluntariado allá en el 2015, un poquito antes, los generábamos siempre desde el área, pero descubrimos, justo lo decía ahí Celina, hay distintas motivaciones, ¿no? Hay distintas cosas que llevan a la gente a empezar a hacer acciones de voluntariado.
Y en ese contexto creamos nuestro programa de Capitanes, que lo que hacemos es invitar a los colaboradores, muchos de estos ya vienen ayudando a organizaciones en sus propias comunidades, a que nos presenten proyectos con estas organizaciones o con entidades de su propia comunidad. Le pedimos que armen un equipo, entonces de esta forma logramos que contagien estas ganas de ayudar a otros colaboradores, que presenten un proyecto. El proyecto no tiene que ser una ONG que habitualmente haga voluntariado, sino es, che, ¿qué necesidad tiene esta ONG? ¿Le falta mejorar su infraestructura? ¿Necesita apoyo con los programas que están realizando para acompañar a los chicos, para ayudarlos en sus tareas? ¿Necesita mejorar algún espacio de equipamiento? Bueno, eso hace Capitanes. El voluntario nos cuenta la necesidad que tiene la ONG, nos presenta un proyecto, arma un equipo, y lo que hacemos como organización es acompañar este proyecto y acompañar a estas organizaciones. Y por ahí lo que buscamos es que no sea una intervención, como decían hace ratito, una vez y no nos encontramos más, sino que les pedimos, bueno, veamos la forma de que este programa presentes un proyecto que continúe por 2 o 3 años, todos los años nos presentes una nueva etapa, por ejemplo, este año un comedor y quiero arreglar el comedor, después el área de talleres, después el patio, y vamos generando un proyecto que tiene sustentabilidad y permanente contacto del voluntario con su motivación, ¿no? Y esto de la motivación lo digo porque es muy importante. Tuvimos un voluntario que para un proyecto logró movilizar a 40 personas de la organización y fue esa pequeña llama que multiplicó, ¿no? No fuimos nosotros los que invitamos, sino fue un par que dijo, che, mirá, estoy haciendo este proyecto, sumate, y en un proyecto lograron movilizar a 40 personas para ayudar durante varios meses a una organización, por ejemplo, en este caso en una localidad de Mendoza, en Argentina. No sé si por ahí se entiende, pero la propuesta Sí. es Perfecto. que ellos levanten las manos, que nos digan a quién quieren ayudar en su comunidad y nosotros acompañamos en el proceso. Buenísimo. Y les hago una pregunta por ahí a los tres, pero voluntariado corporativo, por externos puedo decir como ejemplo familia sí, no, ¿qué experiencia? Digo, porque en el fondo es movilizar recursos corporativos, por un lado, pero también puede ser un efecto multiplicador para traer voluntariado que acompaña. Muchas veces mi sensación es que una de las ventajas que tiene el voluntariado corporativo es el orden para ejecutar, que a veces el voluntariado que moviliza una ONG que por ahí no tiene una buena estructura, una gran estructura, genera un cierto caos y a veces genera frustración de un lado y del otro, del voluntario y también de la organización. Y como ustedes tienen estructuras, digamos, rentadas, que son parte de la estrategia propia de la empresa, generan una estructura profesional que garantiza un poco una mayor probabilidad de éxito de ese voluntariado, como experiencia, pero sobre todo como impacto. Entonces mi duda surge con respecto a expandir esa invitación a terceros si hay experiencias. Ahí si querés te cuento la experiencia que venimos realizando nosotros en voluntariado. Todos nuestros voluntarios son fuera de horario laboral. Es como lo primero que impulsamos es que los voluntarios sean totalmente fuera de horario laboral. Y habitualmente, en este caso de Capitanes, como suele ser los sábados, porque son intervenciones, mucho de nuestro voluntariado de Capitanes es mejorar la infraestructura de ciertas organizaciones, van con la familia, van con los hijos, van con las parejas, y la verdad que, nada, se juntan equipos de colaboradores que pueden ser de cualquier, también ahí abrimos un montón de barreras de que podían ser colaboradores no solo de una misma sucursal, sino de las distintas empresas de grupo, de las distintas sucursales. Nosotros los invitamos a armar tu equipo con la gente de la organización con la que tenés afinidad y avanzar en este proyecto. Y podés ir acompañado, obviamente, de toda tu familia. Muy bien. ¿Jessy? Sí, de hecho, igual nosotros lo tenemos muy segmentado, sobre todo por el tema de que somos muchos y se nos puede desproporcionar si llevan ya muchos familiares. Entonces, tenemos, por ejemplo, la reforestación. Ahí sí invitamos muchísimo a que lleven a la familia porque llevan a sus hijos, llevan a la mamá, al papá, a los tíos. Entonces, ahí igual lo limitamos a que sean máximo entre 5 y 6 integrantes por familia y todos vienen. Pero, por ejemplo, si vamos a una escuela o vamos a construir una ludoteca o algún tema así,
no les decimos que lleven a los familiares, sino que armen, como comenta Mauricio, pues un grupo ahí de trabajo con sus colaboradores, con sus compañeros, para que puedan hacer estos grupos y lo puedan hacer. Entonces, nosotros sí estamos abiertos, pero para ciertas actividades que sí creemos que pueden llevar a la familia o involucrarla, y en otras que creemos que es mejor que se tenga ese sentido de pertenencia de la empresa y que puedan actuar mejor en colaboración y en equipo. Muchas gracias. Celina. Lo que nosotros vemos es que es como muy variado en las empresas, o sea, no hay empresas que solamente lo hacen en horario laboral, aunque son las menos, y hay otras que solamente lo hacen fuera de horario laboral, y estos son como, tenemos algunos estudios, aproximadamente 20% solamente lo hacen fuera de horario laboral, y muy poquitas, creo que 5 o 10% solamente lo hacen en horario laboral. La mayoría se encuentra, como decía Jessica, en un poco mixto, ¿no? Dependiendo del tipo de actividades, porque las empresas también un poco lo que empiezan una vez que van evolucionando, también empiezan a hacer como distinta segmentación del voluntariado corporativo. Por ejemplo, si alguna gerencia puntualmente, toda la gerencia junta quiere hacer una actividad en conjunto, probablemente eso sea dentro de horario laboral, 100% con los compañeros. Pero si hay algunas actividades fuera del horario laboral, el fin de semana, es interesante poder invitar a las familias justamente para cubrir todo este abanico de posibilidades. La gente que le motiva a participar, pero solamente si participa con sus familiares o amigos, y la gente que realmente lo quiere usar como una herramienta, digamos, de fortalecer su equipo de trabajo. Habiendo dicho esto, hay empresas que inclusive dan un paso más allá, y voluntariado corporativo, un poco nosotros lo que solemos definirlo es no solamente voluntariado corporativo es para los empleados, sino lo que le define el carácter corporativo es que hay una empresa que está liderando un programa de voluntariado. Entonces, ese liderazgo puede ser en los empleados o puede ser en proveedores, en clientes. Entonces, sí, también conocemos algunos ejemplos de algunas empresas que ya están invitando a sus clientes o abriendo directamente el programa a toda la comunidad. Por ejemplo, aquí en España, la asociación CaixaBank, Voluntarios CaixaBank, que es un banco, tiene su programa totalmente abierto a cualquier persona, se puede registrar, hacerse voluntario, sí que tiene que firmar unos convenios y demás, y hay una cierta serie de requisitos, pero luego ya puede participar de las distintas actividades que promueve la empresa. Sí es cierto que tienen algunos programas específicamente para los empleados, pero también tienen actividades abiertas, ¿no? Entonces, en ese punto es interesante porque lo que vos decías, se convierten en puentes entre las ONGs y la ciudadanía, ¿no? Que quiere participar, garantizando y dando este sello de no sé si de calidad, porque realmente quienes garantizan el impacto siempre van a ser las entidades sociales porque son las que tienen el contacto con el terreno. Pero por ahí lo que hace la empresa es, como al final la empresa está poniendo la cara, ya sea frente a los empleados o frente a los otros grupos de interés, sí que se solicita cierta organización, como vos decías, bueno, necesitamos un orden, cuándo se va a explicar el objetivo de este proyecto, qué agenda va a haber, cuál va a ser el impacto, que hay muchas organizaciones sociales que lo hacen inclusive para sus voluntarios individuales, pero muchas veces no lo tienen tan sistematizado. Y lo que hace el gestor de voluntariado dentro de la empresa es pedirle a la organización que genere este sistema, ¿no? Y entonces ahí ya se garantiza, digamos, una serie de experiencia del voluntario positiva y estandarizada, que si las organizaciones después quieren, lo pueden aplicar inclusive dentro de su voluntariado individual. Me encantó. Dos comentarios. Por un lado, saco una conclusión para las organizaciones sociales. Igual vamos a hacer una ronda específica de consejos. Pero esto que acabas de decir fue llamativo. Voluntario es una gran fuente de información como estadística, ¿no? Esto que dijiste de que la mayoría de los voluntarios que están haciendo las empresas socias voluntarias son fuera del horario laboral. Y quizá, digamos, la tentación de la ONG es ofrecer los voluntariados en los mismos horarios en donde está el staff de la propia ONG. Entonces, claro, supone al menos no algo natural para una ONG, que es yo recibo voluntarios cuando yo trabajo. Y no tanto entender que quizá si quiero realmente oportunidades de voluntariado masivas o de mayor cantidad de apoyo, tengo que entender que digamos, los fines de semana y después de las 5 o 6 de la tarde es el horario donde más éxito voy a tener, ¿no? Por eso es clave para mí, Matías, el
¿por qué quiero aumentar voluntariado corporativo? Claro. No es si quiero, es ¿quiero? Ok, Claro. quiero. Ok, ¿por qué quiero? ¿Me va a valer la pena que la gente trabaje el fin de semana por lo que me repercute el voluntariado corporativo? ¿Fue así de estratégico como para que me valga la pena? Esa es la gran pregunta, pues si no genera un montón de frustración en el staff. El staff de una ONG yendo todos los fines de semana a actividades con empresas, en actividades que tal vez no sienten que le hace tanto aporte a la misión de la entidad social, ok, hay algo que revisar. Claro, y sumo a la potencial figura, así como ustedes tienen la figura, digamos, de Mauricio, Jessica, y mayor o menor tamaño, digamos, según las empresas, pero la figura del gestor del voluntariado de parte de la ONG, que esto que decís, que puede generar un cierto caos al staff, digamos, con horarios, digo, tradicionales, que quizá el responsable voluntario de una ONG tiene que cumplir otros horarios, dar otro servicio a las empresas para poder recibir. Una vez contestada esa pregunta que decís, ¿por qué lo quiero? Claramente, ¿no? Y voy a comentar, por ahí, no es voluntario corporativo, pero sí es voluntario universitario, que las ONGs que hemos transitado el camino de voluntariado universitario más del lado de la práctica profesional, más como un trabajo pro bono relacionado con la carrera, que es un voluntario muy ordenado y muy proclive a ser dentro del horario de oficina de una ONG, ¿no? Ejemplo, un asistente de administración y va a venir a trabajar en el horario que vos lo estás necesitando. O sea, si yo quiero a mí, por ahí que me ayuden en tareas operativas, nada, digo, me hiciste reflexionar con las experiencias propias de que a veces con voluntariado universitario hemos tenido otro tipo de voluntariado que quizá en el corporativo uno tiene que... Claramente en ambos tenés que plantear muy bien si lo querés, para qué lo querés y dónde está el caudal a buscar, ¿no? Sí. Así que... Y otro grupo también muy relevante para el horario laboral, los jubilados de la empresa, si realmente, porque en muchas empresas, o sea, no, obviamente depende de la cultura de cada empresa, pero hay prejubilaciones muy tempranas y hay jubilados que son personas jóvenes, activas, con muchísimo conocimiento y con muchísimas ganas de mantenerse, digamos, haciendo cosas con impacto. Entonces, es un público que por ahí... no, digamos, no tiene horario laboral, entonces puede tener como muchísima más disponibilidad y se puede también inclusive hacer como un trabajo en conjunto con el área de recursos humanos de acompañamiento a esas personas que dejaron tanto en la empresa y que tal vez al terminar de trabajar les cuesta como, ¿no? Este vacío de vida y a través del voluntariado inclusive también es un beneficio, además de todo lo que pueden trasladar de positivo a las entidades sociales. Genial. Buenísimo. Muy buen punto. Me imagino, voy a decir algo que por ahí no es tan así, pero el hecho de que estés en España, digamos, ese último punto por ahí es más popular en España. No lo he escuchado tanto en Sudamérica, pero sí coincido. Yo lo había escuchado solamente con organizaciones que eran grandes empresarios que ya se jubilaron y tienen para aportar. Claro. Pero en realidad es que no necesitas ser o sea, digo, en Claro. lo que es pro bono, puede ser que si has tenido como un rol como de mucha gestión, ahí tenés un nicho como muy positivo, pero al final es que otro tipo de actividades las puede hacer cualquiera. Yo lo escuché exactamente en ese ejemplo que vos das de ex número uno, ex empresarios que dicen, digamos, terminó una etapa, empieza otra, pero no lo he visto desde las empresas, pero sí me parece una oportunidad fabulosa para, digamos, es algo que a todos nos va a tocar, claramente. Entonces, la planificación a pasar de esa etapa es fabulosa, porque realmente ser voluntario, sobre todo pro bono, en donde uno aplica todos sus conocimientos y tiene una excelencia en lo que hace, es una oportunidad desperdiciada no aprovecharla. Sí, ahí te cuento, Matías, nosotros hicimos una pequeña experiencia una vez, porque justo tenemos un eje de acción con personas mayores, así que tenemos muchas acciones vinculadas a las personas mayores, y teníamos un programa donde nuestros voluntarios acompañan a jóvenes para la terminalidad educativa,
un programa de becas, y en uno de los encuentros invitamos a clientes, adultos mayores jubilados, que compartían un poco la experiencia, cómo era la búsqueda de empleo en la época de ellos y cómo era la búsqueda de empleo en la época de los voluntarios que acompañaban a estos chicos. Y la verdad que la experiencia fue muy conmovedora. Los chicos de tener a un adulto mayor que decía, mirá cómo me quedaron las manos por no estudiar, mirá, tenía que hacer esto para tener un empleo, mirá lo que me pasó por no haber hecho ciertas cosas. Y aparte este encuentro, ¿no? Clientes, empleados del banco, los becarios del programa, incluso se hizo dentro del espacio de una de las sucursales del grupo, y la verdad que fue un ganar-ganar para todos los que participaron. Pero sí, empezar a involucrar, nosotros tenemos un gran trabajo con personas mayores y sumarlos como actores hoy, actores activos de la sociedad, creo que es un desafío que nos va a atravesar a todos, ¿no? El día de mañana, ¿no? Todos vamos a estar en esa etapa. Exacto. Muchas gracias. Me encantó el ejemplo. Jessy. Me equivoqué, botana. Nosotros no tenemos el tema de jubilados. Se me hizo súper buena propuesta. De hecho, ya la apunté y lo vamos a hacer. Sobre todo a lo mejor en un tema pro bono. Lo veo quizás que a lo mejor no pueden ir directamente a la reforestación, pero pueden dar algún tipo de asesoría pro bono si eran expertos en contabilidad, en legal, en fiscal. Entonces ellos pueden sumar muchísimo en esta red que tenemos en Fundación Grupo México, que se llama Red de Asociaciones, que tenemos más de 5,000 organizaciones y 300 empresas socialmente responsables aliadas. Entonces, lo que hacemos mucho en esta red es capacitar y fortalecer a las organizaciones, que de hecho es donde nosotros tenemos este nicho de organizaciones para encontrar dónde hacer voluntariado por parte de la empresa. Y muchos de nuestros aliados, por ejemplo, KPMG, el Centro Mexicano Pro Bono, Appleseed y despachos legales como Hogan Lovells nos dan este pro bono, que son estas asesorías legales que les dan a las organizaciones. Y muchos de esos pues son abogados que son expertos en todos estos temas fiscales y legales, y creo que ya vinculándolo un poco más, podríamos utilizar este espacio que tenemos con algunas de las personas que puedan ser adultos mayores o jubilados de la empresa para que puedan realizar su pro bono o esta actividad dentro de la empresa, que sigan vinculados y que puedan seguir ayudando. Así que me dieron una muy buena idea, porque creo que acá no, como comenta Matías, no se lleva mucho, y creo que puede ser una gran oportunidad. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Bueno, yo pasaría a la siguiente fase, que es compartir el slide que ustedes me pasaron cada uno. Y bueno, dar esa etapa de tips y consejos para que después de hacer esa ronda dejemos un espacio de preguntas, ¿no? De preguntas por ahí puntuales del público que les quieren hacer a ustedes. Así que pido acá ayuda. Tengo una sola pantalla y creo que necesito ayuda de la gente acá de Wingu que me comparta. Pues yo la veo compartido, pero ustedes no. Puede ser que me tengan que ayudar acá en las bambalinas. O que cada quien la comparta, tú nos dices. Es que yo la tengo compartida. ¿Sí? Ahí está. Gracias, Sí. equipo. Bueno, me van diciendo, acá la voy pasando. Acá estoy, con voluntarios primero. Buenísimo, gracias. Bueno, en realidad un poco como consejos, algunas cosas que ya estuvimos hablando, esto de reflexionar por qué queremos un socio, ¿no? Dentro de las entidades sociales, pero al final esto vale para ambos. Cuando le mandé la diapositiva a Matías me dice, ¿pero esto es para ONGs o es para las empresas? Le digo, es que en realidad puede servir para todos. O sea, la base de una estrategia es saber qué uno quiere y qué está dispuesto a aportar y a ofrecer, y sobre todo conocer a los interlocutores. Si van a venir voluntarios de empresas, o sea, en qué punto me puedo encontrar, si es voluntariado profesional, voluntariado basado en habilidades, si es voluntariado hands-on, como se le dice al voluntariado como más de armas tomar, que le puede hacer cualquier persona sin tener un conocimiento específico, también qué puede querer la empresa, y ahí
para a la hora de salir a ofrecer acciones de voluntariado, también pensar en empresas que por ahí tengan un área de impacto común, ¿no? Conmigo, con mi ONG, con mi misión, o que el rol de los voluntarios pueda ser afín a lo que yo necesito, si necesito algo relacionado con la tecnología, ir a empresas de tecnología, o inclusive empezar por la cercanía, empezar por lo que está más fácil en vez de por lo que está más difícil, y lo que está cerca a veces es geográficamente cerca o de alguna persona en común, alguna persona con mucha vinculación en la asociación o en la ONG que sea empleada de una empresa, como por ejemplo el caso que contaban del Banco Superviel, que seguramente muchas de las ONGs que proponen tienen una vinculación personal, a veces algunos de los voluntarios líderes seguramente de esos proyectos, entonces entrar como por donde está más cerca. Y después diseñar acciones que tal vez no solamente tengan que ser de voluntariado, sino esto que decíamos, tengo una campaña que quiero volver viral, tengo algo que quiero compartir desde mi organización, de hábitos para la sociedad, o que la sociedad conozca una problemática, y necesito personas que masifiquen y que viralicen esto que yo necesito dar a conocer. Tal vez no es una acción de voluntariado, pero sí puedo contar con muchísimas personas que sean altavoces de esta causa que yo tengo, y pueden ser las empresas un canal para llegar a muchas personas que se vuelvan en voceros y altavoces de mi acción, ¿no? Entonces, esos pueden ser formas o charlas de sensibilización. También parte del rol de las ONGs es poner las temáticas sociales en agenda y dar charlas de sensibilización con expertos, debatir, llevar estos debates a las empresas. Pueden ser también maneras más innovadoras y diferentes de generar esto, y que tal vez no es voluntariado, pero sin embargo es participación social. Que es algo como que a partir de la pandemia y que no podíamos desplazarnos y demás, empezó a surgir cada vez más este tipo de acciones, y realmente son muy importantes. Y hay mucha gente que quiere participar socialmente y tal vez no quiere ser exclusivamente un voluntariado, dedicar X cantidad de horas, sino que quiere hacer algo más sencillo, pero quiere comprometerse también, o donar, por ejemplo. Y bueno, la organización, que también es algo que ya comentábamos, ¿no? Tener como un pequeño sistema de acompañar y garantizar la experiencia del voluntario. Muchísimas gracias. Buenísimo. Damos paso a Jessy. Muchas gracias. Pues sí, nosotros no vamos a regañarlos, ni mucho menos, pero sí queremos compartir algunos errores que vemos mucho y que nos interesa mucho reforzar en las organizaciones, porque como lo comenté en la red, les brindamos las herramientas y fortalecemos en varios aspectos, y uno de los puntos es el voluntariado, ¿no? Pero siempre vemos que se van más de procuración de fondos, marketing social, sabemos que son prioridad, pero el voluntariado también los puede ayudar indirectamente a procurar fondos, a tener estos donantes individuales, o como comentaban, a ser embajadores de sus causas. Entonces, nosotros vemos que muchas veces no se tiene conocimiento del plan de voluntariado interno. Como les decía, nos dicen, sí, vengan todos, y nos dicen qué quieren hacer, y ese no es el punto. O muchas veces nos han dicho, bueno, apóyennos en mantenimiento. Decimos, ok, podemos ir, pero un voluntario que lo ponen a limpiar los baños o a limpiar todo lo que hay alrededor de los arbolitos, eso no es voluntariado, eso no es lo que queremos nosotros como empresa ofrecerles a nuestros voluntarios para que vayan. Entendemos que tienen muchas necesidades, pero también tienen internamente que priorizar cuáles son las que necesitan y cuáles voluntarios necesitan para una cosa y para otra. A lo mejor pueden tener universitarios que los apoyen en distintos temas, pero a los voluntarios de una empresa o de un corporativo los pueden utilizar para otros temas. Entonces, creo que falta un poco el delimitar bien cuáles son estos planes de voluntariados internos que tienen, y que no solo sea en un momento, sino que también se pueda medir el impacto que estamos haciendo, porque muchas veces pedimos este retorno de inversión, esta retroalimentación, cómo podemos seguir apoyando, o nos comentan así de sí, nos apoyaron a hacer la ludoteca, pero después ya la utilizamos como bodega porque nos faltaba espacio, y es como, nosotros queríamos ir a leer el librito a los niños en la ludoteca y ya la tienen de bodega, ¿no? Entonces, sí queremos que las acciones que nosotros tengamos que hacer como voluntarios, que lo hagamos todos nosotros siempre súper comprometidos, pero también a veces deja mucho que desear que la organización no nos dé el impacto que estamos esperando, porque nosotros llevamos pues toda infraestructura tanto económica y de voluntarios y de mano de obra y todo para poder apoyar, pero si vemos que del otro lado no existe también ese compromiso de la organización de cuidar este voluntariado, también es muy difícil, porque si ustedes se ponen a pensar, pues la hora voluntario, cuánto les costaría por tener
a alguien trabajando, porque pues tenemos voluntarios, como comentaban, en distintas especialidades, de que puede ser un mecánico o de lo que les pueden ayudar en algo de ingeniería. Entonces, si ustedes lo contabilizan en un recurso económico, también puede tener mayor impacto. Y eso es lo que queremos nosotros, pues que las organizaciones puedan ver que los voluntarios no son los que van a limpiar y ayudarles en el mantenimiento o a limpiar la escuelita, sino que pueden ser mucho más, podemos apoyarlos en eso, pero sí queremos que tengan realmente a lo mejor proyectos más innovadores, que vean cómo a lo mejor no solo su organización puede recibirnos, a lo mejor todas estas organizaciones están viendo el tema de educación, se pueden reunir 4 organizaciones y recibir a 5,000 voluntarios y que sean en distintas sedes. Nosotros queremos que se generen también muchas sinergias y redes entre las organizaciones para que puedan también recibir a más voluntarios y que pues este impacto sea mayor. Así que nosotros no los regañamos, pero pues sí les queremos decir que se pongan más atentos en qué es lo que quieren recibir, en qué perfil de voluntarios necesitan, porque también les decimos, ¿tienen algún rango de edad? ¿Tienen un perfil en específico? Como para nosotros perfilar también a través de la plataforma que tenemos con Fonself, con Matías, que es buenísima, para poder ir delimitando un poco, pues, cuáles voluntarios podemos nosotros ir mandando a estas organizaciones, y tampoco lo tienen muy claro, nos dicen, es que ustedes vengan si ya vemos en qué nos ayudan, y ese no es el punto. Entonces, sí queremos que utilicen la red, que se capaciten, se fortalezcan y que conozcan un poco más de cómo llevar su voluntariado interno, y sobre todo, pues, que vean cuál es el beneficio exacto del que nosotros les podemos brindar, pues, como voluntarios y con estas manos. También un poco es que no tienen muchas veces el programa o el cronograma de actividades al año. Nos dicen, pueden venir y poder hacer actividad, pero no nos dicen si podemos ir a lo mejor semestralmente o bimensual, para poder nosotros ir y poder hacer seguimiento y poder realmente tener mucho mayor apoyo a las organizaciones, y sobre todo, pues lo que esperamos un poco es estos indicadores, evaluación, y ver cómo podemos nosotros aportar más con nuestras manos, con nuestro conocimiento como voluntarios, y sí esperamos un poco más de retroalimentación de las organizaciones para que nos apoyen a que el voluntariado sea mejor y que ustedes también como organización pues reciban mayor beneficio con los voluntarios que nosotros estamos enviando. Así que esto es en general. Me encanta, Jessy, y digamos, hasta ahora con estas dos slides, lo que rescato es importante, digamos, del sector social, así como en los últimos 5 o 10 años, la figura del recaudador o recaudadora de fondos es fundamental, y ya nadie, ya nadie tiene poca claridad al respecto. Todas las organizaciones tratan de tener esa figura cubierta. Acá nos damos cuenta de que para escalar en este tema tiene que haber una persona referente, al menos, ¿no? No sé si tiempo completo, pero por lo menos que tenga cierto profesionalismo con todos estos temas. Así que le doy la palabra a... perdón, tenía un slide más. Sí, perdón. No, sí, pero ya lo estuve viendo yo y lo resumí. Ya es lo que había dicho. Los puntos de mejora, que tengan el cronograma de actividades, sus indicadores. Gracias. Sí, gracias. Mauricio. Bueno, acá estamos. Yo quería hablarle un poco a las organizaciones desde la mirada y la experiencia que hemos tenido en estos años. Y primero invitarlos a que investiguen las empresas, ¿no? Que investiguen un poco cuál es la inversión social que hacen estas empresas, qué tipo de voluntariado llevan adelante. Pueden ver los reportes de sustentabilidad que la mayoría de las grandes compañías tienen, y ahí cuentan cómo es la inversión social que realizan. Revisar sus páginas web, también ver con qué tipo de empresas me voy a vincular. Hay empresas que a veces usan las organizaciones como para blanquear su imagen o mejorar su imagen, por decirlo de alguna manera. Entonces, buscar de qué forma me voy a unir a ciertas empresas en forma positiva o negativa, ¿no? Cómo puede afectar tanto a la empresa el tipo de actividades que realiza la organización, o cómo le puede afectar a la organización el tipo de actividades que realiza esta empresa o su reputación. Así que el primer punto me parece que tendría que hacer cualquier ONG es investigar para saber con qué interlocutor me estoy relacionando. Después identificar dentro de esta investigación, digamos,
qué tipo de inversiones, dónde tiene presencia. Las empresas buscamos hacer voluntariado en las comunidades en las que tenemos una relación, en las que tenemos una presencia. A veces nos ha llegado muy buenas propuestas, pero en localidades donde realmente no estamos, son lejos, es muy distante para los equipos trasladarse. Entonces entender, bueno, ¿dónde está la empresa? ¿Dónde están sus equipos? ¿Dónde es la comunidad en la que realiza acciones? Después, acompañar el proceso es, desde que empezamos una relación, responder en forma rápida a las consultas. Hay procesos administrativos de ambos lados. Nosotros no vamos a una organización sin tener algún tipo de convenio, vinculación, organigrama, horarios, todo lo que implica conectar dos organizaciones, ¿sí? Y ahí viene el punto de las formalidades, ¿no? Porque por ahí hay recursos económicos, entonces entender, bueno, la ONG tiene todas las documentaciones al día, tiene sus cuentas sin ningún tipo de bloqueo, tiene los seguros, no asustarse frente a los acuerdos y las formalidades que por ahí se presentan desde el mundo corporativo. Somos muy formales en la documentación. Entonces, invitarlos a ellos también a ser formales, a identificar esta documentación previamente, al tenerla organizada, ordenada, cosa que cuando se solicita pueden dar una respuesta rápida. Y algo que ya lo venían mencionando ustedes anteriormente es la rendición. Es decir, ¿cuál es el impacto del voluntariado? Esta mejora, esta intervención, estas horas que se van a aplicar a la organización, ¿qué impacto tiene sobre la comunidad, sobre los objetivos que tiene la propia organización, sobre los beneficiarios directos? En el caso, no sé, vamos a mejorar un edificio, bueno, ¿qué sucede cuando cambiaste o mejoraste las instalaciones de un lugar? O cuando llevaste un taller o generaron una biblioteca, como mencionaban recién. O sea, contar el impacto contra este voluntariado, a cuánta gente va a beneficiar, a cuántas personas le va a cambiar su realidad. Y por supuesto, la rendición, ¿no? O sea, acompañamos, medimos el impacto y después, bueno, los recursos que se dispusieron para esto, cómo se utilizaron, qué sucedió con estos recursos, cómo se ejecutaron estos fondos en el caso de que el programa tuviese algún tipo de recurso económico para acompañarlo. Pero creo que como primer punto, como el mayor consejo que le damos es investiguen previamente a las organizaciones y a las empresas para entender dónde y cómo realizan su voluntariado y dónde y cómo invierten, ¿no? En lo social. Porque cada empresa tiene por ahí alguna tendencia más vinculada o a educación, o a niñez, o a salud, dependiendo del tipo de empresa y de organización. Y es importante entender que si yo voy con un proyecto de salud a una empresa que invierte en educación, lo más probable es que no esté tan interesada en un voluntariado cuando está muy lejos de sus objetivos o de el tipo de inversión que realiza o de acciones de voluntariado que realiza. Genial, genial. Muchísimas gracias. Me encantó. A aquellos les pido, a ver si Marisol está ahí atenta. Encantados de mandarles los slides si nos escriben a info@fonsel.org. Se los pasamos por ese medio. Y ahora dejamos estos últimos minutos, que nos alcanzó justo, para que nos hagan alguna pregunta. Estamos ya a tiempo límite. Estoy leyendo, si me ayudan acá los presentes, si detectan alguna pregunta, pero digo, veo comentarios haciendo afirmaciones muy lindas. Pero... Sí, yo veía un comentario que me parece interesante, el último, justo el de María Teresa, que habla de que la figura de la procuradora es importante, pero también hacerle ver que requiere de invertir, ¿no? Como que también es cierto, o sea, también las empresas tienen que flexibilizar a la hora de hablar con ONGs y también saber que para dar un buen apoyo al voluntariado, lo que vos decías, María, se necesita una persona que aunque no sea 100% exclusiva y eso requiere como algún tipo de fondos, ¿no? Entonces, si también el voluntariado se puede acompañar de algún tipo de apoyo económico, por supuesto tiene que estar como bien justificado la rendición, poder como dar ese seguimiento como recién se comentaba, que me parece, o sea, clave y súper importante, pero también que en esa rendición se pueda incluir, digamos, ¿no? Algunos fondos para la organización. Pero sí también es cierto que de cara a las organizaciones es importante que el voluntariado corporativo no es una fuente de financiamiento. Tiene que haber como
un objetivo más allá que el financiamiento, porque si no es también como decía Jessica, es como que se queda vacío. Si solamente me vinculo a la empresa porque pienso que me puede llegar a venir fondos asociados, pero el resto me da lo mismo, no planifiqué en qué me van a ayudar los voluntarios y cuál es el objetivo, entonces tiene que haber como un equilibrio de las dos partes, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá estoy viendo alguna otra pregunta. Están pidiendo los datos. No es una pregunta, ¿no? Sino digo, cuando las ONG se investigan, ¿no? ¿Cuáles consejos le darían a ustedes que es la forma de acercarse a la organización, a la empresa? Porque también no es un dato público las respectivas gerencias en general, ¿no? O sea... No, igual lo que comentaba es que habitualmente lo que es acciones de inversión social, voluntariado o los programas que llevan adelante las empresas suelen estar en sus sitios públicos o en sus reportes de sustentabilidad. Y si yo voy a una empresa que invierte en salud, que hace voluntariados en hospitales y colabora con los niños, y voy con un proyecto vinculado a hospitales y niños, sea el que sea, seguramente la apertura que va a haber desde las gerencias y de los programas de voluntariado va a ser mayor, porque me están acercando una propuesta que está muy vinculado con el ADN de mi organización. Y ya te da ganas de escucharlo, porque estás hablando en el mismo idioma, en la misma sintonía, en el mismo lenguaje, ¿no? Me vienen a contar algo en lo que yo ya vengo trabajando, en lo que tengo mucha experiencia, y me vienen a invitar a crecer o llegar a otros lugares con ese tipo de iniciativas. Y por eso es tan importante este trabajo previo, ¿no? De reconocer al actor con el que me voy a involucrar. Y algo que dijeron en 2 o 3 momentos y a nosotros nos ha pasado es diversificar el voluntariado, sacar la idea de que el voluntariado es una actividad manual que voy a ir a hacer en una organización. Nosotros hemos hecho voluntariados virtuales, de dar clases de apoyo, de generar videos para que los chicos después tengan las respuestas a esas tareas de la escuela. Hemos hecho voluntariados, tenemos un voluntariado muy lindo donde nuestros voluntarios son jurados de un concurso de relatos cortos, donde los adultos mandan sus historias y nuestros voluntarios hacen como de prejurado de ese concurso. Estamos hablando de miles de relatos y de un montón de voluntarios, donde lo que tienen que hacer es leer. Digo, a veces uno encasilla el voluntariado en que es una acción de o ir a plantar o ir a pintar, y en realidad hay mucho talento y hay que ser un poco más creativo. Nosotros miramos todos los programas que tenemos y siempre decimos, bueno, en todas estas acciones que hacemos en la comunidad, ¿dónde más podemos sumar voluntariado? Y empezamos a charlar con nuestras alianzas y decir, bueno, alianzas que no tienen naturalmente voluntariado, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que nunca han tenido un voluntariado, porque no lo han desarrollado, no lo han pensado, no lo han visto como valioso, y nosotros decimos, ¿y si le sumamos esto, y si le sumamos este talento? Tenemos jóvenes universitarios, bueno, y si hacemos una experiencia y los conectamos con la gente que está en el mundo de trabajo para ver cómo armar su entrevista, su currículum, y vamos conectando un poco lo que hace la ONG con nuestras ganas de hacer cosas de nuestros colaboradores. Buenísimo, me encantó el voluntariado que mencionaste de lectura. Me parece que la pregunta de Iván está buenísima, ahora la ponemos, creo que ahí nos ayudan. Un solo comentario antes de la pregunta de Iván creo que es un consejo que le daría a las ONGs, por esto que dijiste, Mauricio, es explorar idealistas.org como una forma de ir calentando motores, no pasar de la nada de voluntariado a voluntariado corporativo, por ahí calentar motores con idealistas.org, conseguir voluntariado y empezar a hacer un camino a recorrer siguiendo un poco los consejos que tiene Voluntario para empresas, pero también para ONGs, unas muy buenas guías. Y bueno, creo que nos vamos a despedir con esta pregunta final. ¿Qué consejos pueden dar para manejar la autonomía de los voluntarios? Es decir, cuando se da la autoridad para hacer las cosas, pero cómo evitar que se extralimiten funciones, ¿no? Esto creo la ventaja de trabajar con voluntario corporativo con respecto a trabajar con voluntarios que vienen por ahí de idealistas, donde uno trata persona a persona y no hay una figura que centralice, que eso creo que es la ventaja del voluntario corporativo, del tema del orden que decíamos con Celina. Bueno, ¿alguien se anima a contestar esta pregunta? Nosotros la autonomía la logramos involucrando al voluntario en que él nos propone su iniciativa, ¿no? Entonces, ¿qué mayor involucramiento tenés si es el voluntario el que te viene con un proyecto de voluntariado? Y que él contagie a otras personas a sumarse a esa iniciativa. Creo que el primer punto es encontrar esa conexión con las ganas de estas personas que están en todas las organizaciones. Tenés
alguno que siempre está levantando la mano con ganas de hacer, es a él transformarlo en un motor de voluntariado. Bien, bien. Me encanta la respuesta de Mauricio y por ahí sumo como la segunda parte de la pregunta, que más que nada se dice cómo evitar que se le extralimiten sus funciones. Entonces es como dijo Mauricio, ya tenemos a la persona motivada porque está involucrada desde el principio, porque es su proyecto, porque está como muy conectada con el proyecto y hay muchas empresas que basan todo su programa de voluntariado en embajadores. Y un poco la forma de que se extralimiten, o sea, que por ejemplo abren en nombre de la empresa, no sé, con medios de comunicación y no tenían la autorización, o que comprometan presupuestos si la empresa no los autorizó, o ¿no? Que se vayan, y me imagino para las entidades pasa lo mismo, al final tenés un voluntario hablando en nombre de tu entidad social, ¿no? Esto es tu reputación. Entonces ahí un poco es formación a esas personas, descripción del rol que esté, digamos, inclusive puede ser como un convenio, no necesita ser un convenio formal, ¿no? Pero como algo informal en lo que los dos decidimos que estamos de acuerdo en que estos puntos son los que van a ser mis responsabilidades y estos no, y sí ponerles personas de referencia para esas decisiones que le hemos dicho a esa persona que no puede tomar. Entonces, claro, si la dejamos a esa persona sola, va a tener que tomar decisiones porque seguramente es una persona súper emprendedora y va a preferir avanzar antes que esperar las respuestas. Entonces, si le estamos dando autonomía a alguien, le tenemos que dar también el acompañamiento para que justamente, o sea, se sienta respaldado y en esos momentos en donde le dijimos, este no es tu lugar, que sepa a quién referirse y quién le puede dar esa respuesta y quién sí puede tomar esas decisiones. Mati, creo que estás silenciado. Ay, perdón, ahí Sí, estoy. ahí está. Gracias. Me encantó todas las respuestas, muchas gracias. Y lo que estoy contentísimo, además, que primero el panel me pareció genial, me encantó escuchar. Para mí fue muy rico, desde mi sombrero de organización social, escucharlos. Aprendí muchas cosas y también que fuimos buenísimos con el tiempo. Hemos sido muy exactos y pude escucharlos a todos en su debido tiempo. Lo último que les pido es si hay alguna forma de contacto oficial de voluntarios, de las empresas y de Grupo México, de la Fundación, si lo podemos poner en el chat. Pero bueno, los que nos escriban ese mail nuestro, sepan que cuentan con la presentación, así no tuvieron que estar rápidos con la captura de pantalla. Así que bueno, nos despedimos acá en este momento. Muchísimas gracias a ustedes, Mauricio, Celina y Jessy, por su tiempo y felicitaciones por todo lo que hacen, que es súper profesional y que ayuda muchísimo a fortalecer el sector social de una manera diferente, ¿no? Un placer y hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.